Buenas tardes, hermanos. Es un privilegio para mí estar con ustedes y compartir la palabra del Señor juntos en esta tarde, en la hora que médicamente le decimos del postpandrio, o sea, después de comer, y es la hora más interesante. Así que permítanme en estos minutos responder a la pregunta si la palabra de Dios es suficiente. Y la realidad es de que esta es una de las cualidades quizás menos estudiadas en la historia de la iglesia y particularmente hoy en día necesita ser comprendida por todo creyente. Vivimos en la era del conocimiento, cada vez nos es más fácil obtener información de todo. El mundo busca precisamente conocer o obtener conocimiento de distintas fuentes. Tenemos los recursos del internet que ha venido a revolucionar la vida del hombre. Y precisamente esto ha llevado a demeritar la escritura, considerando que se necesita acompañar muchas veces de algún otro tipo de conocimiento científico, filosófico, social, etcétera. Y esto sea como el parteaguas para poder vivir correctamente. Pero recuerde que uno de los nombres que encontramos característicos de nuestro Señor Jesucristo es el de admirable consejero. Ahí en Isaías capítulo 9, versículo 6, esta profecía que el profeta Isaías hace de nuestro Señor Jesucristo y lo nombra como el admirable consejero. Y precisamente imitando a este admirable consejero es que podemos abrazar la realidad de que la palabra de este admirable consejero es suficiente para todo asunto de la vida y la piedad del hombre. Ahora, la escritura es considerada para muchos como suficiente solamente en el término de la salvación y en el término de la fe. Es decir, que para salvar al hombre es suficiente la escritura. Sin embargo, vemos la evidencia de que la escritura y la suficiencia de la escritura abarcan no solamente el tema de la salvación, sino absolutamente todo asunto de la vida del hombre. Actualmente esa es la guerra que el cristiano presenta en contra de la supuesta psicología cristiana, en contra de la ciencia y de otros términos científicos que aparecen ahí en contra o que demeritan justamente la suficiencia de las escrituras. Pero escuche lo siguiente: la escritura da testimonio de sí misma, de que es suficiente para todo asunto de la vida y la piedad. Repito, la escritura da testimonio de sí misma, de que es suficiente para todo asunto de la vida y la piedad. Y permítame compartir en este tiempo con ustedes dos aspectos por lo cual la escritura es suficiente. Dos aspectos por lo cual la escritura es suficiente. Y el primer aspecto es porque es palabra de Dios. La escritura es suficiente porque es palabra de Dios. Si tiene ahí sus Biblias, ábrala brevemente en el Salmo 19. Salmo 19 es una declaración gloriosa, majestuosa de la palabra de Dios que ha sido revelada para nosotros. Y a partir del versículo 7 comienza esta hermosa descripción. Esta es la afirmación más monumental y concisa de la suficiencia de las Escrituras. Vean el versículo 7. Versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. La ley es el término que identifica la palabra por el código de conducta del humano, el cual está basado en la realidad de la perfecta justicia moral de Dios. Es decir, la ley es la autorrevelación de Dios, la autorrevelación de Dios y en particular de su santidad, de su santidad. Esta ley es perfecta, es descrita como perfecta, es completa, es suficiente. Eso es lo que el salmista está expresando en esta frase. Abarca la idea de que la escritura o la ley lo abarca absolutamente todo y cubre absolutamente todos los aspectos de un asunto de la vida. La escritura es completa en el sentido que provee absolutamente todo lo necesario para la vida espiritual
del hombre. Y es tan perfecta que vea lo siguiente, que causa un efecto. La ley de Jehová es tan perfecta que causa un efecto. Convierte el alma, convierte el alma. Es la única verdad capaz de cambiar a alguien precisamente en la persona que Dios espera que sea. Ahora vean la siguiente parte del versículo 7. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Este término testimonio identifica justamente a la palabra como la autorreferencia, la autoverificación, la autorrevelación suficiente de Dios. Y es descrita como fiel. El testimonio de Jehová es fiel, quiere decir que es incambiable. Quiere decir que no se puede mover, que es inerrante, que es confiable, que es digna de confianza. Pero vean el efecto que causa. El efecto que causa es que hace sabio al sencillo. Hace sabio aquel que tiene puerta abierta a absolutamente todo. Aquel que tiene la puerta abierta a cualquier tipo de enseñanza, de conocimiento pseudocientífico, de filosofía, de cualquier enseñanza impura y falsa. La palabra de Dios provee el fundamento sobre el cual el hombre puede construir su vida y su destino eterno. Vean el versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Aquí los mandamientos identifican a la palabra de Dios como la autorrevelación autoritaria de Dios. Y son rectos, es decir, que establecen precisamente el camino apropiado y verdadero para vivir de acuerdo con el diseño que Dios hizo de esta vida. Y esto trae gozo. Esto alegra el corazón del hombre. Ante cualquier sufrimiento, prueba o tentación de la vida del hombre, la palabra de Dios es la única que traza el camino recto y es la fuente de gozo verdadero y duradero. Ahora ven la siguiente parte. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Estos principios deben ser discernidos desde la palabra. Este término preceptos hace referencia a esos principios para poder discernir la misma palabra. Y es descrita como pura, es decir, es clara, es lúcida, es clara para todo hombre, para todo creyente. La palabra de Dios no es mística, no es confusa. Y escuche lo siguiente, la palabra de Dios no necesita otro recurso para ser clarificada. No necesita de otros recursos, otras fuentes para entender con mejor claridad esta vida y sus afanes. La palabra de Dios hace un contraste con la ciencia, hace un contraste con filosofías humanas, revela suficientes verdades esperanzadoras para vivir correctamente. Vean el versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Ese término temor identifica justamente a la palabra de Dios por los efectos que tiene o que hace en el inconverso y en la persona que aún no se ha arrepentido. Y es limpia, es decir, que no tiene impureza alguna o imperfección. Entonces, como es limpia y sin error, la palabra de Dios permanece para siempre, porque su autor es eterno, es el Dios verdadero. La palabra de Dios no necesita actualización. Es la revelación que Dios ha dado para todas las generaciones. Es relevante, es actual para la vida actual que Dios soberanamente nos permite vivir. Piensa en lo siguiente, hermanos. El omnisciente y sabio Dios es el único cuya palabra no necesita ser actualizada o acompañada de algo más para seguir siendo viva y eficaz. Es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Y por último, vean, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los juicios apuntan justamente a ese carácter de Dios como el juez justo. Y son todos justos porque la verdad de Dios, la Biblia, es el estándar de Dios para juzgar la vida y el destino eterno de toda persona. También es el estándar inamovible de moralidad en esta vida, en la cual podemos profundamente descansar como creyente. Es decir,
la Biblia es suficiente porque, de acuerdo con el testimonio de Salmo 19, es la palabra de Dios. Por eso es suficiente. Pero vean otra verdad. La palabra de Dios es suficiente porque también es palabra de Dios para el hombre. La Biblia es suficiente porque es palabra de Dios para el hombre. Segunda Timoteo 3, 16 y 17, un versículo muy conocido. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con un propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ve algunas observaciones de este versículo 16. Comienza Pablo describiendo esta verdad de la palabra de Dios diciendo que toda la escritura, es decir, en su totalidad, está hablando de la plenitud de los 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. Ahora vean otro elemento, está diciendo que es la escritura. Define a la palabra de Dios como escritura. Es la revelación escrita de Dios para el creyente. Toda la escritura es, por lo tanto, inspirada por Dios. Es exhalada por Dios, es dada por Dios, ha salido de Dios. Pero quiero que piensen en la siguiente realidad, hermano. Y es que aquí hay una cierta intencionalidad que vemos en esta verdad. Dios ha decidido dejar directamente al hombre su palabra. Dios ha decidido dejarnos directamente a nosotros su palabra revelada en este libro, para poder vivir la vida que Él mismo espera que nosotros vivamos. Aquí está la suficiente palabra de Dios que nos anima, que nos exhorta a esa verdad. Pero vean cómo es descrita esa verdad. Esa verdad es descrita como útil, es decir, que tiene potencialidad para servir. Cuando algo no nos favorece, porque no somos diligentes en usarlo, caemos muchas veces en decir que es inútil. Si yo no sé utilizar un cierto aparato electrónico, porque no he sido diligente en saberlo usar, puedo llegar a la conclusión de decir, eso es inútil. Y ese es un grave error si llegamos a pensar de la palabra de Dios en ese sentido. La palabra de Dios es completamente útil. Toda la escritura es útil. Y vean algunos ejemplos que Pablo da hablando de esta totalidad de su utilidad. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto resume la vida del hombre. Esto es el todo del vivir del hombre en Cristo. Y esa utilidad se ve en el versículo 17. Vean más a detalle la utilidad de la palabra suficiente de Dios en este versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, si la palabra de Dios necesita ser complementada de algo más para ciertos asuntos de la vida del hombre, tal como la ciencia, la psicología, la filosofía, etc., entonces el versículo 17 está mintiendo. Si el hombre necesita añadir algo más a la verdad de Dios para saber vivir los problemas, las situaciones de esta vida, entonces el versículo 17 está mintiendo. Lo único que el hombre necesita para vivir esta vida de acuerdo al diseño de su Creador es su palabra, es la palabra de verdad. Entonces respondemos a la pregunta, ¿es la palabra de Dios suficiente? Sí lo es suficiente porque es palabra de Dios y es suficiente porque es la palabra de Dios dada al hombre. Y quiero concluir este tiempo con ustedes haciendo la siguiente pregunta. ¿Qué implicaciones tiene a nuestra vida el saber que la Escritura es suficiente? ¿Qué implicaciones tiene a mi vida en este preciso momento el saber y el descansar en creer que la Escritura es suficiente? Quiero compartir 3 implicaciones con usted. La primera es que esto debe animar a nuestra fe. Tenemos una fe viva,
una fe que nos ha sido dada por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y es una fe que precisamente descansa en la única verdad de este mundo, que es la palabra suficiente de Dios. En medio de este mundo corrompido por el pecado, en medio de este mundo dirigido por el corazón pecaminoso del hombre, podemos descansar en una verdad que es una verdad suficiente y es la única verdad, es la verdad de Jesucristo, es su palabra revelada a nosotros. Número 2, la segunda implicación que tiene a nuestra vida el saber que la Escritura es suficiente es porque nos permite vivir confiados en la Biblia. Nos permite vivir confiados en la Biblia. Podemos confiar, podemos asegurar que toda la palabra de Dios es suficiente, es veraz, que Dios tiene un mensaje vivo para nosotros cada día a través de su palabra, que no necesitamos cuestionar la verdad de Dios, sino descansar confiadamente en ella, y que toda verdad o todo asunto que escuchamos en nuestra vida necesita ser filtrado por medio de la palabra suficiente de Dios. Y la última implicación que tiene a nuestra vida el saber que la Escritura es suficiente es precisamente descansar creyendo que la Biblia nos exhorta a conocerla más. Es decir, que nos exhorta a conocer más y más la verdad de Dios. El saber que su palabra es suficiente nos debe de animar precisamente a conocer más y más la verdad de Dios que nos ha sido revelada. Hermanos, mi deseo en esta tarde es que usted al salir de aquí salga con ese anhelo ferviente de conocer más la palabra de Dios, de conocer a su autor, y que esto aumente nuestra fe y que descansemos plenamente en reconocer que su palabra es suficiente para todo asunto de la vida y la piedad del hombre. Amén. Oremos. Padre, te alabamos porque podemos descansar en esta hermosa verdad. Gracias porque podemos vivir confiadamente en tu palabra, en la verdad de tu Hijo Jesucristo, no solamente para la grandiosa obra de salvación que has hecho en nuestras vidas y continúas haciendo en todo aquel que cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, sino también, Señor, en la obra de santificación que haces continuamente en nosotros por medio de la verdad de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a descansar en esta realidad de que tu palabra es suficiente, que tu palabra es útil para todo asunto de nuestras vidas, y poder, Señor, filtrar absolutamente toda información que llegamos a escuchar, que llegamos a conocer por medio de la única verdad, que es la verdad de tu palabra. Continúa, Señor, glorificándote en este tiempo juntos, y rogamos, Señor, que permitas seguir formando el carácter de Jesucristo en cada uno de nosotros. Y en su nombre pedimos estas cosas. Amén.